La epístola de la misa de hoy es tomada en los Hechos de los Apóstoles y dice lo siguiente: en aquellos días Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: príncipes del pueblo y vosotros ancianos, escuchad, ya que en este día se nos pide razón del bien que hemos hecho a un hombre tullido, y que se quiere saber por virtud de quién ha sido curado. Os declaramos a todos y a todo el pueblo de Israel que la curación se ha hecho en nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y Dios ha resucitado. En virtud de tal nombre se presenta sano ese hombre a vuestros ojos. Este Jesús es la piedra que vosotros desechasteis, la cual ha venido a ser la piedra angular. Fuera de él no hay salvación en ningún otro, pues no se ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo por el cual debamos ser salvos. El Evangelio es tomado del evangelista San Lucas y dice lo siguiente: en aquel tiempo, llegado el día octavo en que debía ser circuncidado el niño, le fue puesto por nombre Jesús, nombre que le puso el ángel antes que fuese concebido en el seno materno. Hoy este santísimo nombre, fuera de este nombre que además se hinca cuando se pronuncia toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el infierno, dice el apóstol también, este nombre de Jesucristo, Salvador, a pesar de que son 5 letras nada más, tiene una profundidad justamente infinita, porque es Dios. Yo les explicaba siempre que cae esta misa que antiguamente no se permitía a los fieles ponerse el nombre de Jesús, por lo que significaba, por el peso que significa llevar el nombre de Salvador, cómo las personas muchas veces un nombre se hace agradable o desagradable por la persona que lo porta. Eso nos ha pasado muchas veces. Ah, qué lindo nombre, por la persona que lleva ese nombre, es una persona agradable, es una persona tratable, etcétera, caritativa, como sea. Entonces se aprecia ese nombre y se respeta. Bueno, en el caso de Jesucristo, ¿por qué no se permitía poner ese nombre? Porque realmente la dulzura de ese nombre solo podía ser aplicada al Verbo encarnado, con la fuerza de ese nombre, lo que significa el nombre. Actualmente se ponen los nombres por cómo suenan, y cuanto más raros mejor, cosas extrañísimas. Cuanto más raro suena al oído este nombre, que exótico, que extraño. Antiguamente no, el nombre tenía un significado. Y se le ponía ese nombre por el significado que tenía y lo que iba a ser después en su vida, cómo iba a la persona marcarla en su vida. En el caso de Jesucristo nuestro Señor, el Verbo encarnado, el mismo Padre Eterno da su nombre. Y le pondrás por nombre Jesús. Le pondrás por nombre Jesús, lo mismo el nombre de Juan a San Juan Bautista, lo da el Padre Eterno, el que prepara el camino. ¿Entienden? Entonces, el nombre de Jesucristo, el nombre de Salvador, hoy es clarísimo. En los Hechos de los Apóstoles, San Pedro cuando dice: ustedes, a este nombre yo lo curé a este tullido. Esta persona no podía caminar y en el nombre de Jesús, nuestro Señor, yo lo curé. A través de ese nombre. Fíjense que es la primera vez, la primera y única vez en que un papa entraba en una sinagoga. Y para decir lo que dijo San Pedro hoy, después cuando vemos lo sacaron a pedradas y además lo flagelaron y lo amenazaron de muerte. Ahora después de ellos, todos del Concilio Vaticano para acá, todos los usurpadores, los falsos papas, todos entran y van a decir esto. Fíjense lo que es la malicia del modernismo, cómo aplastaron el nombre de Jesucristo. ¿A qué voy? Porque hoy en los Hechos de los Apóstoles el mismo San Pedro dice: fuera de él no hay salvación en ningún otro. Nadie, ninguno de los seres humanos que vengan a esta tierra reciba la gracia del bautismo, reciba la gracia de la fe o no la reciban por lo que Dios quiera. No se salvan si no se salvan por el nombre de Jesucristo y por el camino marcado por Jesucristo, que es la Santa Iglesia Católica, y por la intercesión de la Santísima Virgen María, mediadera universal de todas las gracias, corredentora, y la intercesión de los santos. Ese es el camino de salvación. No hay otro, dice San Pedro. No hay otro. Por eso ese sentimentalismo modernista, porque sale del modernismo, las consecuencias del mundo moderno son las consecuencias de la apostasía de la falsa iglesia, usurpando los lugares que son católicos. Los templos son católicos, la magnificencia de las iglesias, las imágenes, los altares, antes del concilio, porque después el arte conciliar es un arte protestante.
Pero la iglesia que ha sido usurpada y ha sido infiltrada, la iglesia católica sigue siendo salvadora y está a través de nosotros. Y el modernismo es causa de toda la degeneración moral de la sociedad actual. ¿Por qué? Porque ya negó el nombre de Jesucristo. Negó el nombre de Jesucristo abiertamente ya, sin vergüenza, sin escrúpulos. Desde hace mucho, pero ahora peor todavía. Porque eso es una puerta que se abre, en las bisagras está penita, pero de la abertura que tiene la puerta puede pasar cualquiera, pues así hicieron en el modernismo. Y no es el católico que fue, como tantos ahora, un papa católico, un papa no católico. No hay un papa católico y un papa no católico. ¿Hay un papa o no hay un papa? Si el papa es legítimamente elegido y acepta el cargo pontificio, es el papa. No se puede agregarle católico o no católico, lo único que falta. Y eso es lo que pasó. Uno quita la cabeza a la humanidad a este nombre Salvador, Redentor, que no es un hombre. El nombre no es solamente un hombre, es el nombre que representa a Dios. Es uno de los nombres de Cristo, que es uno de los nombres de Dios. La Santísima Trinidad pone, cuando encarna a la segunda persona del Verbo, le pone el nombre Jesús, que quiere decir justamente Salvador. Fuera de él no hay salvación. No hay salvación. Hoy San Pedro lo dice clarísimamente. Yo no sé qué tuvieron que interpretar tantas cosas después en el concilio. Justamente todo era para llevar hasta destrucción. Al final lo lograron. Después de la Revolución Francesa, cuando la masonería destrona el reino de Francia, empieza esa infiltración sin Dios, sin iglesia. Primero era Cristo, sí, iglesia no. Y venía toda la corriente protestante. Cristo, 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 un Cristo inventado, como el Cristo modernista. Después empezaron también más adelante con la revolución, seguía su camino. Dios sí, Cristo, iglesia no. Van primero, quitan la iglesia, es una organización humana, como tanta mentalidad del mundo moderno. Creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿Qué es eso de creer en Dios y no creer en la iglesia? Creo en Jesucristo, cabeza de un cuerpo, pero no creo en el cuerpo, entonces estoy creyendo solamente una cabeza. Es monstruoso eso. Entonces después Cristo no, ya no Cristo, ahora Dios sí, Cristo no. Entonces tenemos toda la predicación modernista del Dios único salvador en cualquier religión. Entonces sí, no, pobrecito, ¿cómo Dios va a ser tan malo que no va a salvar a nadie y va a mandar a las almas al infierno? ¿Cómo Jesucristo puede ser el Salvador, puede condenar y cerrar caminos de salvación? ¿Por qué puede hacerlo? Porque es Dios. Por eso es Jesucristo Salvador, y justamente en su nombre viene a salvar. ¿Te querés salvar? Busca su nombre. No trates de salvarte fuera del camino, porque es más fácil. Desde el momento, yo les explico siempre, y esto es una cuestión de filosofía, ni siquiera hay que elevarse mucho a la teología, de lógica. Desde el momento que hay dos opciones, no son necesarias ninguna de las dos. Si yo tengo la opción A y la opción B, cualquiera de las dos es igualita, entonces puede una que exista o la otra que no exista, me da lo mismo. Desde el momento en que hacen en el modernismo con la prédica de dejar a Jesucristo, el único Redentor y Salvador, y dicen te podés salvar siendo budista, te podés salvar siendo judío, te podés salvar siendo musulmán, siendo testigo de Jehová, siendo protestante, siendo lo que quieras, lo que creas, si quieras. Desde ese momento la Iglesia Católica ya no es necesaria. ¿Por qué? Porque si no voy a la Iglesia Católica tengo, además, como decía Bergoglio, que Dios lo tenga donde quiera y no lo suelte, porque realmente fue un monstruo. Hay un abanico de religiones, ya no decía hay dos opciones o tres, hay un abanico de caminos que todos conducen a Dios. Pues hoy el mismo San Pedro se lo está negando. Entonces, ¿quién tenía razón? ¿San Pedro, discípulo directamente de Cristo, nombrado directamente por Cristo, para que después sus sucesores lo representen? ¿O este monstruito que estaba negando todo, como el que está ahora también? Como el que está ahora también, como Juan XXIII en su tiempo, como Pablo VI, como Juan Pablo I, Juan Pablo II, como Ratzinger, Benedicto XV, y Bergoglio, Francisco, y esto, digo los nombres de ellos, que para nosotros no representan nada. No representan nada. Esa iglesia moderna se alejó de Jesucristo. El predicar un Jesucristo que no solamente no salva, sino que además te dice, vete por otro camino,
¿Cuántos casos hay que son famosos de posibles conversiones de otras religiones o de ramas cristianas a la iglesia católica, entre comillas, que no es católica al modernismo? ¿Y qué le dice el modernismo? No hace falta que vengas. No importa el Jesús que vos te inventaste o a la piedra a la que estás adorando, igual te puedes llevar en tu buena intención al conocimiento de Dios. Es una mentira. Hay un solo camino de salvación, y ese camino de salvación es Jesucristo a través de la iglesia que vino a fundar. Porque ese es el solo nombre que es Salvador. Él es el único que pudo haber dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Por eso, hijos míos, no nos equivoquemos, porque donde saquemos este nombre de nuestras vidas, el verdadero Jesucristo, no el Cristo inventado por el modernismo, por el protestantismo, etc. Porque quitando a Jesucristo de nuestras vidas, se quita toda la estructura moral universal, digamos así. Una estructura de moralidad que es universal, que abarca todos los tiempos, que se llama ley natural de parte de los hombres, ley divina de parte de Dios. Cuando ya Jesucristo no tiene poder judicial, digamos así, porque como es una opción, entonces la moral se hace subjetiva y tenemos el mundo moderno: mi verdad, tu verdad. Mi verdad, tu verdad, eso es lo que dice el mundo moderno. El problema es que nos conviene muchas veces eso. Entonces, en vez de decir, cuando estamos ya influenciados por esa corriente moderna del laicismo, del ecumenismo, digamos así, del camino de salvación, porque Dios es bueno, empezamos a inventar nuestros mandamientos. Empezamos a crear nuestra propia moralidad, y no solamente una moralidad social, porque no hay una moralidad social, porque cada uno piensa lo que se le da la gana. Cada uno piensa, tiene su propio criterio, su propio pensamiento, sus propios razonamientos. Entonces, si no hay una moral universal, que es la moral cristiana, que es Jesucristo, entonces nos vamos haciendo mi verdad, tu verdad. Como decimos, sí, yo creo esto, pero si a vos te parece, como les contaba en otros sermones, que en Argentina, en un colegio de monjas renombradísimo de Buenos Aires, hacen pero de hace muchos años, hacen como un cuestionario a las alumnas, en un colegio de señoritas, hacen un cuestionario a las: ¿eres católica? Sí, soy católica, pero, decía una, a mí me lo contó una profesora que tomó esos exámenes hace mucho, pero no, el protestante también está bien, y el que quiere ser, otra decía así, soy católica pero no creo en Dios. En un colegio de religiosas, pero tenía un renombre, todavía existe. Ese es la falsa fe que se les enseña, la falsa moralidad. Por eso yo les digo una cosa, hijos míos: la degeneración de la sociedad actual fue culpa del modernismo. La responsabilidad absoluta de lo que estamos viviendo ahora es el modernismo, que quitó al único medio de salvación, que es Jesucristo, para entregarlo a las pasiones humanas. Ustedes fíjense que empiezan, por ejemplo, a destruir la familia. ¿Qué pasa con la familia? Desde unos años, unos siglos, quizás de 1700, de la Revolución Francesa para acá, en finales de 1700, empieza a ponerse en los estados la ley del divorcio. El matrimonio, fíjense lo que van metiendo en la cabeza de todos. El matrimonio ya no es un sacramento, es un contrato. Ya no es una cosa grande, santa y digna de los hombres, como dice, del respeto de los hombres, como dice la Santa Iglesia en el rito del matrimonio. Ya es un contrato civil. Por eso hoy la gente dice: ¿estás casada? Sí, estoy casada civil. Eso no es un contrato. El matrimonio civil es un vil contrato, nada más. El matrimonio cristiano es un sacramento que da la gracia absoluta para poder sobrellevar las cruces de ese estado y santificarse en ese estado. Por eso el horror de los matrimonios. Ojo, y no solamente de los paganos, modernistas en general, Aún un matrimonio, una pareja católica que se case hoy, si no le da importancia a ese sacramento y le da más importancia al papelito que firmaron en el civil, están destinados al fracaso. ¿Por qué? Porque no van a llevar el camino de salvación. Dios crea al hombre para conocerlo, amarlo y servirlo, y así salvar su alma. Y ese conocimiento, ese amor y ese servicio se hace a través del conocimiento de Jesucristo, que es el Verbo encarnado. A través de Jesucristo, no hay con otro, no hay fuera, no hay otra forma. Por supuesto,
en la forma que Dios pone en nuestro Señor, pero fuera de esa forma no hay. Ya les digo, la corredención de María, la mediación universal de todas las gracias de la Santísima Virgen María, la intercesión de los santos, eso es la parte espiritual, los sacramentos, la oración. Tengamos cuidado, hijos, porque a lo mejor sin querer también nosotros nos vamos alejando de ese santísimo nombre de Jesús. Fíjense que quitan eso en la familia, lo van a quitar en la sociedad, porque la sociedad es un conjunto de familias. Primero lo sacan del individuo, después de la familia, después de la sociedad, y cuando ustedes quitan, fíjense que esto que estamos viviendo en el mundo moderno, cuando quitamos a Dios de la sociedad, a Jesucristo Salvador de la sociedad, tenemos puras tiranías. La democracia es una tiranía si no gobierna en nombre de Dios. El presidente, entre comillas, de una república que no tenga la fe cristiana, ¿en nombre de quién gobierna? El bien común de quién busca y cómo lo busca, con su propio criterio. Los grandes reinos cristianos de la Edad Media, como decía su Santidad Pío XII, que la tierra era un fiel reflejo del cielo, porque los estados se gobernaban con la filosofía del Evangelio. Los reyes cristianos tenían la primera obligación de proteger la fe de sus súbditos para llevarlos a la salvación. El rey sabía que había sido creado para conocer, amar, servir a Dios y así salvar el alma, y el pueblo que tenía preparado y encomendado también tenía que llevarlo ese camino de salvación. Hoy ustedes en una sociedad pagana, vamos al caso práctico nuestro en México, si no nos llevan por el camino de salvación que es Jesucristo. ¿Me explico, hijo? Estamos viviendo el mundo de los últimos tiempos, porque nuestro Señor es Salvador y va a venir a reinar. Y va a venir a reinar. Una vez que se lo destrona voluntariamente, se tiene un paganismo que es más bestial que el paganismo cuando no se lo conocía. La ignorancia justificaba muchas acciones, pero el conocimiento, la negación de la verdad lleva a una oscuridad que es absolutamente diabólica. Y es el mundo en que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque ustedes, dice San Pedro, cuando entra en la sinagoga, crucificaron y mataron a la piedra angular, la piedra del edificio, que si uno la saca se hunde. Sacando a Dios, sacando a nuestro Señor de la sociedad se hundió. Sacándolo de nuestras familias. Por eso, cuidado, padres de familia, que la obligación que tiene un padre cuando Dios le da la gracia de tener un hijo, es formar en ese hijo la imagen de Cristo, imago Christi, dice San Pablo, la imagen de Cristo. Si ustedes al niño le hablan de todo, menos de Dios, le dan todo, menos las cosas de Dios, pues están haciendo un futuro condenado. Y la responsabilidad moral ante Dios, la responsabilidad moral ante Dios de haber traído un alma que Dios quiere salvar, a verle los mismos padres de familia, habérsela entregado al demonio. Porque ni el padre ni la madre están bien convertidos. La conversión es una cuestión de disciplina, no es un acto. El hecho de abrazar otra vez la fe y el deseo de la santidad sí es un momento, pero la conversión verdadera es toda una disciplina de cada día. Si los padres ni siquiera creen en el verdadero Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, que en vez de educar a sus hijos y formarlos en el temor de Dios, les regalan un teléfono a los 3 años para que no moleste. Es muy importante, hijos míos, y más para nosotros en los tiempos que estamos viviendo, que no nos inventemos también nosotros, como hizo el modernismo para destruir a millones de personas. La magnitud de la herejía modernista es peor que toda la de todos los tiempos de la historia. Que no nos arrastre, que no nos lleven entre las patas, porque estamos viviendo en el mundo. Y viviendo en el mundo, como somos pocos y no tenemos la valentía que tenían los cristeros, que tenían los primeros cristianos, más que nada hoy es un mundo cobarde para el católico. No se anima a persignarse antes de comer, no habla de Dios, no calla la boca al que blasfema. Nos da vergüenza vestirnos bien, para que van a decir que las mujeres todas agualonas y los hombres que como de 1900. ¿Entienden? Cuidado, que estamos también negando el nombre de Jesucristo. Y ojo que el único nombre a través del cual nos vamos a salvar es ese, el de nuestro Señor. Pidámosle a la Santísima Virgen María, ella que acepta para la redención de la humanidad la encarnación del Verbo en su seno, que nos lo da a través de su acto voluntario, porque ella podría haber dicho, no quiero.
En la encarnación, he aquí la esclava del Señor, podría haber dicho, no, yo quiero seguir consagrada en el templo. Y sin embargo, aceptando, ahí empieza ya su camino de corredención, me explico. Entonces, aceptando ya esa gran tarea, bueno, que nos dé la gracia también para nosotros, para que aceptemos el nombre de Jesucristo como Dios manda. Y lo manifestemos en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras obras. Y si el mundo se quiere condenar, pues que se condene el problema de él. Uno trata de darle los medios de salvación, como nuestro Señor nos enseña, pero si el que se quiere condenarse, el problema de él, pero no nos dejemos arrastrar, porque no fuimos creados para terminar en el infierno, hijos míos. Fuimos creados para conocer, amar, servir a Dios y así salvar el alma. Y acuérdense siempre, que yo ya se los he repetido tal hartazgo, en ese nombre de Jesucristo, no olviden nunca que tenemos un alma que salvar, un cielo que ganar, un infierno que evitar y un Dios a quien amar. Para eso estamos en esta tierra. Busquen otros dioses, busquen otros caminos, no vamos a llegar al cielo. Entonces, que la intercesión de la Santísima Virgen María nos haga preservarnos de todos estos errores modernos que vienen producto de esa herejía inmensa que se llama modernismo. Y no confundamos más los términos, basta. Esa iglesia no es nada. Ellos estarán en los templos, ellos tienen las grandes catedrales, las grandes iglesias, pero no tienen la fe católica. En ellos no hay iglesia católica. Así que no nos dejemos arrastrar, porque nosotros estamos viviendo en ese ambiente, digamos así, de nuestros cercanos modernistas. Y recemos mucho por su conversión y por la conversión de todos. Porque ese es nuestro trabajo también. Así como nosotros pudimos conocer el camino de salvación, pidámosle a Dios también que lo conozcan todos los que lo tengan que conocer. Para que así, cumpliendo la voluntad de Dios cada día y siguiendo el camino impuesto por Jesucristo, que es el camino de la cruz, después de haber llevado la cruz de cada día y atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El martes las misas son a las 8 y a las 8 de la mañana y 7 de la tarde. Credo in Deum Patrem omnipotente, Patrem Semper.